empezar que tengo un día. Che, y ahí Jamiroquai. Ahí Jamiroquai. Sí. Bueno, ¿comenzamos entonces? Por favor. Bueno, el segundo agarrate de Jamiroquai que pasó de verdad, lanzaron un proyecto que pretende prohibir el uso del lenguaje inclusivo en la Argentina. Pretende. La iniciativa desató una controversia en medio de un debate internacional sobre las formas de construir el lenguaje, formas alternativas de construir el habla. Las abogadas Patricia Alejandra Partenesi y Cintia Roxana Gini presentaron un polémico proyecto de ley. Dos mujeres. Para prohibir el lenguaje inclusivo en los poderes del Estado, legislativo y judicial. Y en todo el sistema educativo de la Argentina. O sea, todo lo que es aparataje estatal o de influencia cultural, si se quiere, no hay caso. Nada de inclusivo. La iniciativa se suma a las presentadas por otros diputados conservadores que no han avanzado en el Congreso. Parece que este proyecto de ley tiene un poquito más de fuerza que otros. Obviamente no tiene mayorías para ser aprobado, pero está empezando a contar con adhesiones. El nuevo esfuerzo de los representantes de la derecha consta de 7 artículos que de inmediato desataron una controversia en medio de un auge de nuevas formas de habla, pero bueno, ya lo dije. Estos son los artículos. Dice: prohíbase, me encanta. Es muy lindo como el lenguaje legislativo. Prohíbase el uso de documentos y actos oficiales y en establecimientos educativos del comúnmente denominado lenguaje inclusivo en cualquiera de sus formas, X, arroba, etc. Empleado para reemplazar el uso masculino cuando es utilizado en un sentido genérico, así como en cualquier otra forma diferente a la lengua oficial adoptada por la República Argentina. Artículo 3, me parece muy polémico. Deróguese toda disposición que se opongan o limiten la presente ley. O sea, cualquier cosa que tienda a un concepto igualitario, Deróguese. Es muy fuerte que tengas un artículo que busque derogar. Bueno, también agrega que la prohibición sería aplicable a todos los documentos oficiales emitidos por cualquiera de los 3 poderes e invita a las provincias a sumarse a la ley. Bueno, esto es algo muy normal, que salen todas las leyes nacionales. La iniciativa apunta a alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el lenguaje. Obedece a la necesidad de eliminar los obstáculos en materia de lectoescritura que se manifiestan en el uso del mismo. Sobre la prohibición en las escuelas públicas, el proyecto considera que los niños van formando su lenguaje en los primeros años y que su mala utilización podría ser un obstáculo para la lectoescritura y su comprensión. Bueno, y los argumentos de siempre, que el lenguaje no tiene género, que el lenguaje es natural, que el género masculino ya incluye a hombres y mujeres, que el lenguaje no genera desigualdad, que es un hecho estrictamente lingüístico que carece de consecuencias políticas para la visibilidad de las mujeres y el respeto de cómo son tratadas. O sea, este es el nuevo ¿cómo se dice? El nuevo campo de disputa, ¿no?, entre las personas que utilizan el lenguaje. A mí me parece como muy tonto esto de oponerse al lenguaje inclusivo. Lo más sencillo es directamente no usarlo, porque también hay esta cosa de usarlo mal a propósito, y después las personas como que se mueren de su literalidad, entonces se montan en el error, que en general es un chiste más construido, y vos decís, viste que tengo razón porque yo dije este chiste que mal construido y entonces los perros pueden autopercibirse de gatos y empiezan así una espiral del horror. Claramente hay un montón de otras cosas, me parece, como para poner en debate, tirar en la mesa, analizar, pero lo que esto parecía una batalla ganada, la verdad que tiene muchas reticencias, porque hay gente muy cercana que es por ahí algo mayor que nosotros, que le cuesta a uno cuando dice ella, ya empezar a hablar así, sienta como lo sienta incómodos. Sí, y sobre todo en realidad esto es algo que es como un nuevo capítulo. Pasa que con la utilización de la E o cualquiera de sus otras variantes ya agarra una cristalización un poco más menos partidaria, pero todo esto, la nota resalta que arrancó con la polarización en Argentina cuando la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner empezó a hablar en todos y todas. Entonces, y el famoso presidenta
vicepresidenta. Y es ya desde ahí empiezan a marcar como esta defensa acérrima de los ¿cómo se dice? De la postura, de las costumbres, de los sí, costumbrismos de también, las costumbres ¿no? del habla. Y bueno, obviamente aduciendo que el lenguaje es una cuestión natural, que el lenguaje no tiene género, que el lenguaje es un ser vivo que merece ser respetado y salvado los dos lenguajes. No Salvemos las creo, dos hablas. no creo que ganen esta batalla, amigo Raúl, pero bueno, esto recién comienza. Recién comienza. Yo creo que va a seguir y va a ser un poco más fuerte. Yo les recomiendo, si están aburridos y tienen ganas de ver algo en este día lluvioso, o si tienen ganas de leer, está La lengua en disputa, que es la conversación en un congreso de las letras entre Santiago Kalinowski y Beatriz Sarlo. Muy interesante. Sobre todo la postura de Beatriz Sarlo, que es esto de la idea de imponer el lenguaje. Que los lenguajes no se imponen. El tema es que acá nadie está imponiendo nada. Pasa que el uso, o sea, la reacción conservadora te habla de que cuando vos lo usás, lo estás imponiendo, ¿no? De una forma muy implícita. Lo cual es muy llamativo porque ella en su momento quería, al hablar de los pobres y ella quería usar la palabra de los miserables. Es terrible, vos decís, me estás hablando de que no hay que poner el lenguaje y le decía a los pobres miserables. No, pero yo digo miserables como lo pensaba Víctor Hugo en su momento, en su novela. No, al contrario, no le funcionó claramente, porque miserables es un insulto. Sí, es como la discusión de quilombo, ¿no? Sabemos que quilombo eran los barrios donde los afroamericanos y afroamericanas se juntaban y tenían ese sentido de libertad, entonces el citadino o el blanco, si se quiere, llamaba quilombo y nosotros como despectivamente esos lugares, y ahora cada vez que hay un problema o algo negativo traemos esa palabra quilombo y sabemos que en realidad significa otra cosa, pero es muy difícil despegar a veces la costumbre de una palabra. Claramente, y también hay otra cuestión con el tema con el colectivo Quilombo. Sí. Invita al colectivo Quilombo también a que se defienda, porque yo hasta ahora he conocido a todas personas como nosotros que se desayunaron un martes 14 de noviembre, que Quilombo en realidad significaba otra cosa. No, bueno, uno si lo levanta de ahí, de alguna conversación, de sobre todo personas que reivindican sus orígenes y traen esta historia, de dónde viene, y uno ahí se entera, porque en realidad nosotros somos hijos de la tele y obvio. Ahora son hijos de Google, si se quiere, pero nosotros somos medio hijos de la tele, todo lo aprendimos de ahí. Y sobre todo también en estos tiempos en donde la tecnología viene a superarle al lenguaje y empieza a hibridizarlo. El vocabulario, digo, el español está lleno de palabras que vienen del anglosajón o derivaciones del inglés que no tienen nada que ver con nuestra cultura, y bueno, no importa, se aceptan porque esas palabras no están politizadas. Los y las pibas hoy día que ven los dibujitos hablan en neutro y es imposible despegarlos de eso, ¿sabes? Claro, vos decís, los niños parece que tienen la cabeza completamente lavada Es imposible, dice Zona Ganja, y con eso nos vamos a separar un poquito este programa que viene medio a las corridas, pero vamos a llegar. Bárbaro. Aunque sea caminando, llegamos.